Yo soy Adrián Cordero, licenciado en terapia física y entrenador personal. Y hoy estamos acá con Edgar Gómez, director del IPT Center y también licenciado en terapia física, porque traemos un tema que es muy importante y estamos notando que no se está abordando lo suficiente. El tema de la parte más básica de cualquier ejercicio, que es el pie, lo que nos da la estabilidad y lo que se convierte en nuestra base. Y para eso tenemos hoy acá al compañero que pues tiene un amplio conocimiento en este tema. Bueno, mucho gusto a todos los que nos están observando. Para mí va a ser un placer pues ayudarles un poquito en un conocimiento pues básico en lo que es la biomecánica, la anatomía del pie y el funcionamiento y diferencias de entrenar descalzo a entrenar calzados para que ustedes lo puedan poner en práctica. Y entender por qué no tenemos que tener miedo a entrenar sin un calzado específico y por qué es tan importante ese contacto más minimalista con el piso. Bueno, y aquí vamos a pasar a explicar parte importante pues del comportamiento del pie en lo que es el entrenamiento y vamos a hablar de la bóveda plantar, ¿ok? Entonces aquí hacemos la ilustración de un compensador, un amortiguador, que es básicamente el sistema por el cual funciona el pie y nos brinda estabilidad, ¿ok? Cuando nosotros hacemos contacto directo con el suelo, esto va a generar implicación a las demás articulaciones, ¿bien? Que no nos van a poner en riesgo con respecto al entrenamiento. Y de hecho algunos datos de la misma evidencia científica hablan del rendimiento en la sentadilla en una prueba que es de evaluación, donde muestra que incluso las pruebas dan un poquito más de puntaje con respecto al entrenamiento calzado. ¿Okay? Y en rendimiento, tanto en sentadilla como en deadlift, no vamos a tener ninguna interacción negativa ni ninguna diferencia significativa, porque si vemos los modelos de ángulos a nivel de cadera y tobillo, las diferencias pues son mínimas, lo cual no nos va a llevar a ningún riesgo de lesión y nos puede beneficiar a una mayor estabilidad gracias a que le agregamos ese componente de amortiguación. Bueno, hablando un poco de lo que es entrenar sin zapatos, hay que entender lo primero de todo este tema, y es ¿qué fue lo primero que nos hizo pensar, mira, me voy a quitar los zapatos, voy a entrenar de una manera más minimalista? ¿Qué fue en su caso lo que lo llevó a esa resolución? Ok, antes de conocer un poco de información, ya de por sí mi estilo de vida ha llevado que yo camine descalzo por la casa, que yo me desempeñe muchas veces sin calzado, y el hecho de entrenar descalzo pues me brindó mayor comodidad e inclusive pues el grado de movilidad mejoró, la técnica mejoró, en mi experiencia pues tuve mayor capacidad de levantamiento y bueno pues adopté esa forma de entrenar, por decir así, como diaria, una forma más funcional de desarrollarse. Claro. Sí, bueno, por ahí también ando parecido en la historia, pero en mi caso fue algo vacilón. Yo desde el principio siempre había entrenado con zapatos más de taco, los famosos lifters o ollies, como quieran llamarles, simplemente porque cuando uno entra al gimnasio y empieza a alzar más peso, lo primero que le dicen es necesita un calzado no sé qué, y uno va y busca el más bonito, el más fashion, como quieran llamarle. Y cuando empecé a utilizar me sirvió muy bien, pero no entendía muy bien al principio por qué era que me estaba sirviendo también, y era simplemente porque la movilidad de mi tobillo en ese momento era pésima. O sea, igual siempre estoy trabajando sobre ella, pero en ese momento era más pésima que ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calzado del lifter ayuda para compensar, no sé si aquí se ve bien, esta falta de flexibilidad del tobillo. Básicamente viene a ser esa falta de movimiento que le hace, es la que te está metiendo este taco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se vaya a ir? Desarrollar más movilidad. Yo empecé a levantar más peso y eso poco a poco me creó más movilidad. Un día llego yo al gimnasio, me tocaba hacer sentadilla, andaba mis tenis Converse nada más para andar comúnmente, y cuando abro todo y saco todo lo del bulto, no andaba los benditos zapatos. Y yo dije, ¿qué malo va a pasar si hago el entrenamiento en Converse? Lo hice y me acomodé de una manera que no me había podido acomodar antes. Y desde ese momento no volví a utilizar los lifters para hacer
sentadilla, y de ahí fui probando otros calzados, calzados más planos. He estado buscando que haya menos interfase, digamos, entre el pie y el piso, y me ha servido de una manera increíble. Y después eso se tradujo ya al día a día, como vos decís. Yo era muy fanático, en realidad todavía soy muy fanático del calzado más tipo básquetbol y todo, pero el problema era que esa amortiguación hacía que mi tobillo fuera súper inestable, y más que uno tiende a utilizarlos sueltos, ni siquiera los amarra, nada más de meter el pie y ya. Y eso empezó a deformarme un montón la marcha. Y de un pronto a otro yo dije, no, y empecé a andar descalzo, y empecé a andar descalzo por todo lado. Lo que pasa es que obviamente ya no se podía más, y pues eso, pasé a este tipo de calzado más minimalista. A mucha gente le gustará, a otros no, pero es demasiado funcional. Es un calzado que te ayuda a activar muchos grupos musculares del pie, que eso es algo súper importante también, que las personas están dejando de lado, que es el entrenamiento del pie. El propio pie pues va a tener un compuesto muscular que se le conoce como core del pie, y estamos hablando que queda justamente en el centro del pie, y se estabiliza por los 3 puntos donde hace contacto el pie con el suelo. Buena teoría, que sería a nivel de talón y a nivel del primero y último dedo. Entonces ahí pues esa implicación muscular tendría la equivalencia del sistema de amortiguación. Y de hecho que Adrián acaba de hacer algo muy interesante con el pie, que fue este grado de movimiento que le permite el calzado, que pues aumentaría la estabilidad en el caso del levantamiento, en el caso del diario vivir también. Exactamente. Si nosotros lo vemos un poco más de cerca, ¿a dónde es que tendría que estar la forma del pie, o a dónde tendríamos que apoyarnos? Aquí nos grafica bastante bien. Lo que estaba hablando es de los puntos de apoyo del primero y el último dedo. Es simplemente que deberíamos estar buscando una especie de triángulo entre el punto del talón, lo que coloquialmente se conoce como la bola del pie, vamos a llamarlo así para que nos entendamos mejor, y sería parte del primer dedo, parte del quinto, y de aquí, aquí. Esto forma un triángulo, que ahí es donde debería estar siempre puesto absolutamente toda nuestra capacidad de empuje. Nunca deberíamos tratar de pensar en empujar solo con el talón, o eso de que hay gente que baja y cuando los vemos haciendo la fuerza, más bien el talón está separado del piso y están haciéndolo sobre el pie. Eso es porque hay mucha falta de movilidad. Entonces, sí, tenemos que trabajar muchísimo sobre eso todos los días, la movilidad del tobillo, la movilidad del pie. De hecho, con eso muy probablemente vamos a venir con otro video en donde simplemente les vamos a enseñar técnicas de estabilidad y movimientos del pie. Lo que queremos venir a hablarles y todo esto, simplemente que se entienda la importancia que tiene el pie en el levantamiento. No importa qué tanto hagamos sentadilla, qué tanto hagamos extensión, qué tanto hagamos X movimiento y queramos meterle más discos a la barra, si nosotros no tenemos estabilidad en el pie, nada va a pasar. Y de hecho algo muy interesante a lo largo de la historia, bueno, pues el ser humano se desarrolla sin calzado y se crea el calzado pues para prevenir lesiones a nivel de cortes de piel, a nivel de quemaduras en el pie y demás. Pero ¿qué pasa? Que el desarrollo de calzado ha ido involucionando pues la biomecánica normal del ser humano, y eso hace que nos lleve a otro tipo de lesiones, por lo cual nosotros vamos a regresar más bien a un modelo de entrenamiento descalzo sin ningún riesgo a una lesión adquirida. Y como lo explicaba Adrián, trabajando la movilidad del tobillo, trabajando acertadamente pues demás estructuras a nivel técnico, no vamos a tener ningún problema por realizarlo de esta forma. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Es simple: no le tengan miedo a entrenar descalzos. Por la única razón, personalmente, que yo no entreno 100% descalzo y siempre busco un zapato minimalista para entrenar, es simplemente porque el sudor del pie, el sudor sí se vuelve resbaloso, un poco incómodo, claro. Pero no es porque tenga que tener algún tipo de protección el pie, realmente no. Esto es simplemente para que el pie no resbale. Aparte de eso, el pie tiene todas las características necesarias para poder estabilizarse, para poder evitar que hayan lesiones y para poder poner las articulaciones exactamente en la posición y ángulos que las necesitamos para hacer cualquier tipo de movimiento. Y en caso, chicos, de que le tengan cierto temor a entrenar descansos por la caída de un objeto, tienen que tomar la técnica, no crean que esto va a ser una suficiente protección.
riesgo sin calzado va a ser prácticamente similar. Y lo digo pues por datos y también pues por experiencia, ¿bien? Me ha ocurrido accidente calzado y el zapato en realidad no te va a proteger pues muchísimo. Entonces por ese temor pues en realidad hay que siempre ser precavidos entrenando con o sin calzado, y pues ya con esto podríamos cumplir con un buen entrenamiento. Entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Busquemos el calzado más minimalista que puedan. Hay muchos calzados a la venta especializados para levantamiento que nos pueden servir. O sea, este tipo de calzado es especial para levantamiento y aunque se vea tan simple, cumple los requerimientos, que es que tenga un material que no se vaya a romper fácilmente, que la suela sea completamente baja, y pues eso es lo que se busca. Y ahora hay gente que me va a decir, pero es que yo cuando ando mucho rato descalzo me duele el pie, me duele el talón, me empiezan a doler los dedos. Eso es un reflejo de que el pie está débil. Eso es un reflejo de que necesitas un refuerzo por parte de un calzado, y ahí ya empezamos a notar que hay un problema. Tenemos que empezar a trabajar sobre el fortalecimiento del core del pie, como nos dijo Edgar, y es muy importante que trabajemos sobre cada aspecto de movilidad del pie, porque no tenemos solamente movimiento en el pie de hacia arriba y hacia abajo, tenemos movimientos entre los dedos, tenemos movimientos del mismo arco del pie donde él se flexiona. Todos estos movimientos el pie tiene que desarrollarlos y fortalecerlos. Si no tenemos estos movimientos desarrollados y fortalecidos, no vamos a poder nunca transferir la fuerza de la manera correcta que tenemos que hacerlo. Y eso hablando solo del pie, ni siquiera tomando en cuenta lo que es el tobillo, que aún así es la parte más importante de todo. Entonces, ¿de dónde tenemos que empezar a pensar en nuestros levantamientos? Desde la base. Muy bien. Y un detalle muy importante, antes de adquirir un calzado, antes de someterse a un entrenamiento, visiten un profesional, chicos. Visiten un experto que los evalúe, que les guíe cuál va a ser, qué va a ser lo más adecuado, cuáles ejercicios van a complementar para la mejora de la técnica y de la biomecánica del pie, para que estén 100% seguros de que van a trabajar cómodamente y sin ningún riesgo. Exactamente, tenemos que entender eso. Todo lo que nosotros damos son datos generales para que ustedes empiecen pues a tomar más conciencia respecto a estos temas, pero la palabra final siempre la tiene el profesional que ustedes los están evaluando uno a uno. Todo nace de la evaluación biomecánica, todo nace del movimiento en pruebas. Entonces, ¿cuál es el consejo más grande que podemos dar? Visite a su fisioterapeuta, si tienes necesario al ortopedista, por si pensás que tenés algún problema que tenga que solucionarse a través de un calzado, que la mayoría de las veces realmente no, pero siempre es eso, tratemos de ir con el profesional y perdamos un poco más ese miedo a utilizar nuestros pies, porque siempre nos enseñan básicamente que estar descalzos es malo y estar descalzos es natural. Bueno, y si les ha gustado todo lo que hemos venido hablando, viene mucha información por delante, vienen más videos, viene todo lo que ustedes nos pidan que expongamos, lo vamos a exponer. Ahora nada más les voy a pedir que nos den un me gusta y se suscriban al canal y sigan todas las redes sociales que van a aparecer acá abajo. Y pueden seguir también las redes sociales de nuestro compañero Edgar, que están cargadas de información que vale oro, simplemente siguiendo las direcciones que también van a venir por acá abajo. Entonces los dejo con esto y hasta la próxima.